Queridos hermanos, estamos en el último domingo del tiempo de Cuaresma, este quinto domingo. Hemos venido recorriendo a lo largo de las últimas 3 semanas, tres relatos, todos del Evangelio de Juan, con 3 historias y 3 signos. La primera fue la historia de la samaritana y el signo era el agua. La segunda, la del ciego de nacimiento, y el signo era la luz. Y la tercera es esta historia que hoy nos reúne, que es la historia de la resurrección de Lázaro, y el signo es la vida. Hace muchos años me tocó estar en un museo. Quedé impactado por una obra de un pintor, Hans Holbein, el joven, que en 1521 había pintado un lienzo que se titula Cristo muerto en la tumba, en el cual se representa a Cristo en una tumba muy estrecha y su cuerpo está comenzando a descomponerse, ¿no? Tal vez Holbein quiso expresar de esta manera su incredulidad en la resurrección, pero en última instancia plasmó en la tela la incredulidad que todos muchas veces llevamos dentro. Ahí reside nuestra falta de esperanza. ¿Por qué? Porque estamos en la tumba como en una especie de proceso de degradación cuando pensamos que ya no queda nada por hacer, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos muertos, cuando sentimos que no hay salida para lo que estamos viviendo, para lo que estamos experimentando. Justamente ahí nos sentimos como atrapados. Y cuando nos replegamos sobre nosotros mismos, lo primero que se va es la esperanza. Como que tiramos la toalla cuando ya no encontramos sentido, fuerza para seguir adelante, y convertimos nuestra vida en una tumba. Por eso, justamente todo este texto del Evangelio de Juan gira en torno a la imagen de la tumba. Es solo al final del texto, en los últimos versículos, que encontramos la historia de la resurrección de Lázaro. Por tanto, lo primero que tenemos que mirar en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma es todas las tumbas que se han construido o hemos construido alrededor de nuestra vida, o aquellas a las que la vida nos ha arrojado, y pedirle al Señor que nos libere. Ahí estaba el grito del texto del profeta Ezequiel, cuando le dice al pueblo de Israel que va a abrir las tumbas y los va a levantar de ellas. Justamente desde ahí pasamos a este Evangelio de Juan, en el cual, de alguna manera, hoy todos nos encontramos en la condición de Lázaro. Como alguna vez hemos compartido, Lázaro significa Dios socorre. Eso es la etimología del nombre de Lázaro. Y para comprender el texto del Evangelio de Juan, que acabamos de proclamar, lo primero es justamente las palabras que las hermanas de Lázaro envían a decir a Jesús. El que amas está enfermo. Ese es cada uno de nosotros. Nosotros somos aquellos
a quienes Jesús ama y aquellos a quienes Jesús también quiere sanar. Somos aquellos a quienes Jesús ama y somos aquellos que estamos atravesados por diversas enfermedades físicas o espirituales, a las cuales Jesús hoy también llega. Esa justamente es la realidad de cada uno de nosotros, una realidad entre la que Jesús no se resigna, no se queda estático, inmóvil, sino dice que va al encuentro. ¿A dónde va Jesús? Va a Betania. Y Betania, en esta particularidad que tiene el Evangelio de Juan, de dejarnos signos, Betania significa casa del sufrimiento. Lázaro, que es la representación de todos nosotros, es que Dios socorre. Y para socorrer, Jesús va a la casa del sufrimiento, que es también la vida. El mundo que hoy vivimos también es una gran Betania, una gran realidad y una casa de sufrimiento. Pero también justamente entrar en el sufrimiento del otro conlleva un riesgo y conlleva un precio. Ustedes vieron que cuando Jesús le dice a sus discípulos que van a ir a ver a Lázaro, los discípulos lo primero que le dicen es: Señor, hace poco te querían apedrear y vamos a volver ahí. Y Jesús resueltamente nos enseña cómo para entrar, para ayudar, para cargar el sufrimiento del otro, siempre hay un riesgo y siempre hay un precio que pagar. Eso quizá hoy es algo demasiado olvidado y sentimos que ante todo tenemos que preservarnos a nosotros mismos, ¿no? Hemos generado una generación. Yo el otro día me impactaba porque me ha llegado por muchísimos lados y yo mismo lo he preguntado a veces en casa de amigos que tienen los hijos terminando el secundario y uno le dice: ¿qué vas a hacer el año que viene? Año sabático. Cuando yo era más joven, el año sabático era algo que se tomaba la gente a los 50 años de sacerdocio, a los 50 años de vida profesional. Un año sabático era algo que llegaba, ahora termino el secundario, año sabático. Como que me cuesta ver que tengo que poner todo en la construcción de eso nuevo, que conlleva también un sufrimiento. Entonces, justamente desde ahí, Jesús está dispuesto a enfrentarse a la muerte por amor. Por amor. Y será el mismo Evangelio de Juan que versículos más adelante pondrá justamente en la palabra del Señor, en la cena, aquello de: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, ahí, a esa Betania y a ese socorrer a Lázaro va a Jesús. También el riesgo es aún mayor porque para el Evangelio de Juan lo que sella el destino y la muerte de Jesús es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es lo que ya los dirigentes de Israel no podían soportar y sellan de esa manera la determinación de matar a Jesús. Entonces, justamente ante la tumba, ante el sufrimiento, ante la muerte, cada uno de nosotros reacciona de manera diferente.
Y ante esa tumba, cada uno de nosotros está llamado en este quinto domingo de Cuaresma, insisto, a buscar y a terminar este camino de conversión que el Señor nos ha invitado a realizar. Y Marta, por ejemplo, se va a dar cuenta de que sabe muchas cosas sobre Dios. Si atendemos al texto, en boca de Marta aparece permanentemente sé esto, sé el otro, sé aquello, sé acá, sé allá. ¿Vieron que Jesús le pregunta, ¿crees? Ella dice, creo, pero ese creer se parece más a un saber. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de creer, que es cuando Jesús dice, corran la piedra, ¿qué dice Marta? Huele mal, hace 4 días que está muerto. No puede dar el salto de fe. Toda su estructura de saberes se desploma. Se desploma. Ahí muchas veces, vieron cuando decimos tengo una crisis de fe, a veces no es una crisis de fe, es una crisis de lo que hemos construido de nuestra cabeza. Porque creer justamente es dar el salto. Creer es dar el salto. Lo que Jesús le pide en ese momento es que dé el salto. También, desde otro lugar, la tumba puede instalarnos en el lugar del lamento. Así como con Marta la palabra era sé, era el verbo que la identificaba, era que sabía, con María el verbo que la identifica es llorar. María está llorando en su casa, cuando se levanta para ir a la tumba, los que están junto a ella creen que va a llorar a la tumba. Y no es un llanto cualquiera, es un llanto auténtico, es un llanto verdadero. De hecho, Jesús llora al ver llorar a María y a los que la rodeaban. Entonces, justamente también hay una palabra para ese momento de la vida en que estamos todo el tiempo llorando o lamentándonos. Jesús nos llama, nos invita a salir de esa situación, a no quedarnos quietos, sentarnos en nuestro lugar y estar ahí mascullando dolor y lamentación. Y por último llegamos al milagro. Jesús le devuelve la vida a un cadáver en descomposición, como lo retrataba el cienzo de Holbein. Y a veces, tal vez, también nosotros sentimos que nos vamos como descomponiendo de nuestra vida, de nuestras cosas, de nuestros proyectos. Y Jesús lo primero que hace es quitar la piedra. Lo primero que hace es quitar la piedra, abre las tumbas, como decía el profeta Ezequiel. Pero también hay que tener el valor de salir y afrontar la realidad. Y este camino no es ni fácil ni inmediato. Si nosotros escuchamos el texto, vemos que Lázaro sale con los pies y las manos atados, que era la forma de los ritos funerarios del pueblo de Israel, y con un sudario en la cara. Y justamente esas vendas que lo detienen, Jesús le pide a los otros que se las quiten. Jesús utiliza mediaciones, y eso es lo que también hoy nos pide a nosotros.
que podamos ayudar a otro a quitarse aquello que lo detiene, ¿eh? Para eso también tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Estamos llamados a ser justamente testigos de esa esperanza que a veces queda como ausente de esta realidad. ¿Mm? Por eso justamente el Señor hoy nos deja a los pies, a las puertas de una nueva Semana Santa con este último signo, con este signo que nos habla de que su amor y que su gracia es más fuerte que toda tumba y que toda muerte.